Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero invitarles al libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 6. Voy a leer el versículo 11. Juan, capítulo número 6, versículo número 11. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían, ¿no? Y el tema que quiero presentar en esta tarde se titula Gracia abundante. Porque lo que vemos aquí en este pasaje precisamente es la gracia de Dios desplegada, y por medio de este milagro, un extraordinario milagro que nuestro Señor hizo, poder ver cómo el Evangelio se nos ilustra, se nos presenta esta gran obra de salvación de nuestro Señor. Es un milagro que es presentado en los 4 evangelios, por lo tanto hay mucha información que tal vez no está presente en un relato, pero está en el otro evangelio. Así que cuando lo estudias en sus 4 libros vas a encontrar gran riqueza, gran enseñanza también en la historia presentada en conjunto. Porque aquí se nos muestra no solamente el poder asombroso de nuestro Señor sobre la creación, en la multiplicación de los panes y los peces, sino también hay verdades gloriosas y eternas acerca de nuestra condición espiritual y también la provisión divina que el Señor da para nuestra mayor necesidad. Así que este es un hermoso milagro que tenemos, y de acuerdo a Juan en su capítulo 20, al final, en los versículos finales, dice que el Señor, además de todo lo que está escrito en Juan, hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y el verso 31 de Juan 20 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Así que este milagro que tenemos aquí tiene un propósito evangelístico, un propósito de mostrarnos la verdad del Evangelio ilustrado en la alimentación de los 5.000. Hay varias verdades que quiero presentar en esta tarde, y en primer lugar quiero que veamos la multitud que está presente en ese momento. Dice el versículo 2 que le seguía gran multitud. Era un grupo de gente en gran número. Se nos dice que había 5.000 varones, pero a eso habría que sumarle las mujeres, los niños, etc. Así que tal vez muchos han estimado esto en un número entre 15.000 o 20.000 personas que estaban siguiendo al Señor, pero le seguían porque estaban viendo las señales que Él estaba haciendo a los enfermos. El Señor estaba obrando, el Señor estaba mostrando que Él era el Mesías, cumpliendo aquello que el Antiguo Testamento decía de lo que el Mesías iba a hacer, grandes señales, grandes milagros. Pero además en otro evangelio vemos que les enseñaba las cosas con respecto al reino de Dios. Así que mientras hacía estas señales, Él anunciaba el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, hablaba acerca del reino de los cielos y también sanaba a todos quienes necesitaban ser sanados. Así que esto era lo que estaba ocurriendo, el Señor haciendo grandes milagros, una multitud le seguía y el Señor también estaba anunciando el mensaje de salvación. Así que gran parte del día estuvo en esto. Esta era la dinámica que estaba ocurriendo en ese tiempo, en ese momento, en ese día. El asunto es que en un momento se hizo tarde. La noche vino y, por supuesto, eso manifestó una necesidad que tenían estas personas, que no tenían qué comer. Ese era el problema que se presentaba, no tenían qué comer. Era un lugar desierto, un lugar que era muy, muy difícil para lograr algo para comer, no solamente por el número de personas, sino también por la hora en la cual esto se está desarrollando. Así que no había nada que pudieran encontrar que supliera esta necesidad. Y es aquí entonces donde el Evangelio comienza a mostrarse de una manera tan hermosa, de una manera tan clara, mostrando por un lado la realidad del ser humano, pero también mostrando y desplegando el poder
Salvador de Cristo ilustrado en este milagro de la alimentación de los 5.000. Así que tenemos a esta multitud y, como ya mencioné, nos describe la realidad del ser humano. Así que pensemos en esa gran cantidad de personas. Habían sido testigos de muchos milagros del Señor, habían sido testigos presenciales de señales portentosas, estaba sanando enfermos, pero mucha gente le seguía simplemente por curiosidad. Estaban allí porque para ellos tenía tintes de un espectáculo, pasaban cosas tan sorprendentes que la gente rápidamente comenzó a seguirle para continuar viendo lo que allí pasaba. Otros iban por necesidad física, porque el Señor estaba sanando, de hecho sanó a todos los que necesitaban ser sanados. Así que muchos fueron buscando algún tipo de beneficio temporal, como es la salud, como es estar sanos. Otros tal vez con algún tipo de pensamiento nacionalista judío, tal vez Él es el que nos va a liberar del yugo romano. Pero el asunto de todos ellos es que no comprendían realmente quién era Cristo y a lo que Él había venido a esta tierra. Y es aquí donde de una otra manera comenzamos a ver la realidad del ser humano, del hombre, de la mujer, del niño, del anciano, delante de Dios. Esto es muy similar a nuestra propia condición. Nosotros también somos una multitud hambrienta. Tal vez no en sentido de alimentos, tal vez hemos almorzado, desayunado y tenemos algo para comer en esta noche. El problema es que muchísimas personas no reconocen la verdadera naturaleza del hambre que hay en su alma, porque no piensan ni consideran las cosas espirituales. No tienen interés en estos temas, no tienen interés en saber acerca de la vida, del más allá, de la eternidad. Así que de una otra manera, esto nos ilustra perfectamente, teniendo una revelación general de Dios por medio de la creación que nos debería llevar a pensar que hay un creador y nos debería llevar a buscarle. Más bien el hombre detiene con injusticia la verdad, recibiendo bendiciones de parte de Dios día tras día. No le reconocemos como Dios ni le damos gracias. Todas estas cosas ocurren producto de la realidad del ser humano que no considera, no piensa en las cosas espirituales. Y esta realidad es una realidad universal. Estaban allí 5.000 varones, a eso habría que sumar las mujeres, los niños, los ancianos, un gran número de personas para mostrarnos que esta era una realidad universal. Esta realidad del hombre en contra de su creador es una realidad universal. Así que el hambre físico que estas personas sintieron en aquel desierto es una sombra del hambre espiritual que aflige a toda alma sin Cristo. Es una presentación tan hermosa acerca de la realidad de un hombre sin Dios. Y tal vez tú puedes estar probando todo lo que este mundo puede ofrecer para intentar satisfacer ese hambre. Buscas por aquí, buscas por allá, vas a donde puedes hallar o pensar hallar cierta solución a todo esto, pero tu corazón sigue tan vacío como un tambor. Esos banquetes que el mundo ofrece son como meros espejismos que aparentan algo, pero que no son más que eso. Prometen satisfacción, pero dejan al alma tan hambrienta como lo era antes. Así que debido a esta realidad es que el hombre ahora se ve incapaz de poder agradar a Dios. Porque todo lo que el hombre tiene, todo lo que el hombre puede lograr, todos los éxitos que el hombre pueda cosechar, todo aquello tú lo puedes sumar y son absolutamente insuficientes para poder satisfacer la gran necesidad del alma. Así que vemos también reflejado en esta señal, en este milagro, la incapacidad humana para poder satisfacer el hambre. Porque cuando vamos al versículo número 7, encontramos a Felipe que le dice al Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hace un análisis rápido, tal vez estaba en un monte, en un lugar alto. Así que mira a toda esta multitud, estas miles de personas,
Y concluye que ni siquiera 8 meses de salario, que era lo que correspondía a 200 denarios, ni siquiera 8 meses de sueldo podrían satisfacer la demanda que era necesaria para alimentar a esta multitud. Y luego añade entonces Andrés, a partir del versículo número 8, este discípulo le dice: 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero él pregunta, ahora, ¿qué es esto para tantos? Y esta es nuestra incapacidad ahora delante del Señor, delante de la santidad de nuestro Dios, nuestra incapacidad para cumplir las demandas que Dios exige. Nuestros mejores esfuerzos, nuestros mejores anhelos, nuestros mejores sueños, los más bellos y hermosos ideales que podamos tener, nuestras obras, por admirables que podamos realizar, son como aquellos 5 panes de cebada y como aquellos 2 pececillos para una multitud hambrienta de miles de personas, absoluta y completamente insuficientes. No pueden satisfacer la demanda de esa multitud. Y así también el hombre, entonces, como ya mencioné, ni sus mejores esfuerzos, intenciones, obras pueden suplir la necesidad del alma. Así que no merecemos ser salvos. Esa es la realidad del hombre. Así que si el hombre ha de ser salvo, si la persona ha de poder hallar verdadero descanso para su alma, obviamente esto debe ser por gracia. Es un favor inmerecido. Es recibir lo que no merecemos. Es que Dios nos dé aquellas cosas que no merecemos lograr. Así que tenemos aquí en este milagro que nadie podía ayudar. Felipe dice, 8 meses de sueldo no bastarían para ellos. Y habían 5 panes y 2 pececillos. ¿Qué es esto para miles y miles de personas? Nadie podía ayudar. Nadie podía hacer algo por esa multitud. Y este reconocimiento de la incapacidad es el inicio hacia la verdadera vida. Y el Señor entonces ahora va a comenzar a obrar. Va a mostrar que solo Él realmente puede satisfacer no tan solo el hambre físico, sino está enseñando aquí el hambre espiritual. Y todo eso es presentado, ilustrado en este milagro. Así que el Señor aquí nos llama a confiar en Él. Porque vamos entonces al versículo 10. Tenemos la multitud. Seguía al Señor por motivos erróneos. Estaba allí simplemente por asuntos temporales. No reconocían a Cristo como el Salvador. Luego vemos la incapacidad de cualquier esfuerzo aparte de Dios, de que el hombre pueda satisfacer la necesidad del alma. Así que aquí viene ahora el Señor a obrar. El Señor va a mostrar que Él sí tiene el poder para poder transformar al hombre, para satisfacer aquella gran necesidad del alma. Versículo 10, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Comenzamos a ver algo extraño. Esa era la realidad en ese momento. 5 panes, 2 peces, una multitud hambrienta, los discípulos diciendo no se puede, pero el Señor simplemente dice, haced recostar a la gente. Y varias cosas podemos mencionar aquí, hay varias enseñanzas que nos apuntan a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En primer lugar, Él no rechaza a ningún tipo de personas. Dijimos aproximadamente 15, 20 mil personas presentes en aquel lugar, pero Él a todos y cada uno de los que están ahí les llama a recostarse. Él no pidió algún tipo de credencial, Él no pidió algún pago, Él no pidió algún tipo de historial o algún tipo de que le pueda validar el estar allí. Simplemente Él invitó a todos los presentes a que se sentaran para poder recibir la provisión que iba a dar en aquel momento. Y así también es la invitación del Evangelio. El Evangelio es un llamado del Señor a estar a cuentas con Él. Es un llamado a considerar los argumentos del Evangelio.
Es un llamado a considerar quién es Dios, no de acuerdo a nuestra propia manera de entenderlo, sino de acuerdo a cómo Él se revela en la Escritura. Es una invitación donde el Señor no nos pide que en primer lugar nos hagamos dignos por nuestro propio esfuerzo personal, porque ya está establecido que aquello no puede ser hecho. No nos pide que resolvamos nuestros problemas primero y alcancemos cierto nivel moral. El llamado del Evangelio es venir con nuestros pecados, aún como si fueran como la grana, porque el Señor aquello lo va a emblanquecer como la nieve. Nos llama a venir con todo lo que somos. Nos invita a venir entonces reconociendo nuestra necesidad, reconociendo nuestra realidad delante de Él, reconociendo nuestra insuficiencia para poder satisfacer la gran necesidad de nuestra alma. También nos invita a venir pidiendo lo que Él solo tiene que darnos y nadie aparte de Él, lo que Él libremente ofrece. Así que Él aquí no rechaza a ningún tipo de personas, porque no hay pecador tan grande que quede excluido de este llamado del Evangelio. No hay ningún pecador, por muy pecador que sea, que esté fuera del alcance del poder transformador de nuestro Señor. Así que lo que vemos aquí en primer lugar no rechaza a ningún tipo de persona. Pero en segundo lugar vemos una expectación en la multitud. Piensan estas personas, habían visto milagros, habían visto sanidades, señales tremendas. Imagínate en ese momento estar tú allí y ver todas las cosas que habían ocurrido. Durante todo el día muchos fueron sanados. Muchas personas tal vez que tenían problemas en su andar, pudieron caminar, o ciegos pudieron ver, sordos pudieron oír, y todo aquello era evidente a la multitud. Y están ahora allí recostados. Y el Señor les iba a alimentar, pero no solamente había poca comida, eran solo 5 panes y 2 peces. Esa es tal vez la ración de una persona, o tal vez de 2, si eres bueno o no tan bueno para comer. Pero más allá de eso, nada. Pero estamos hablando de miles de personas. Así que obviamente las personas había una expectación. ¿Qué va a ocurrir? Este hombre hizo tantos milagros. ¿Qué va a hacer con 5 panes y con 2 peces? Versículo 11. Entonces dice, tomó Jesús aquellos panes. Pensamos en aquellas personas mirando. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué irá a pasar? ¿Qué sucederá? Tantas cosas habían visto ahora, que estaban expectantes de lo que iba a ocurrir con esas pocas cosas. Así que el Señor toma aquellos recursos total y absolutamente insuficientes para satisfacer el hambre de esa multitud, la toma en sus manos, y lo primero que hace es que da gracias, reconociendo que toda bendición viene de Dios. Luego dice el versículo 11, que Él repartió el pan entre los discípulos para que ellos ahora entonces pudieran llevar esta comida a los que estaban recostados, esperando que algo llegara a ellos. Pero es bastante especial lo que dice el versículo 11, porque repartieron el pan y repartieron los peces, pero sin medida. ¿Cuánto querían? Eso lo expresa, y los discípulos, entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, ¿cuánto querían? Así que aquí vemos una poderosa imagen de la obra de la gracia de nuestro Dios. Como la conversión es ilustrada en estas líneas, en estos versículos. De cómo el Señor también despierta a esa realidad a las personas que vienen delante de Él. Si traemos esto ahora para ampliarlo en el Evangelio, cuando escuchas el Evangelio, vienen preguntas a la mente. Es indudable que comienzan a haber preguntas con respecto a lo que estamos escuchando. Nos preguntamos, ¿podrá Dios perdonarme? ¿Podrá Dios acaso darme una nueva vida? ¿Solo puedo confiar en Cristo? Y estas cosas al principio son como 5 panes y 2 peces.
creemos que Dios no puede obrar. Y de una otra manera decimos, no es suficiente, yo debo añadir algo más, debo hacer algo más. Algún esfuerzo extra debo tener, porque vemos la gracia de nuestro Dios simplemente como 5 panes y 2 peces, no suficiente para poder satisfacer la necesidad del alma. Pero en un momento comenzamos a sorprendernos de que algo comienza a ocurrir. El Evangelio comienza a ser claro para ti. Es como una cortina que comienza a abrirse. O tal vez en una mañana con mucha neblina, en un momento, el avance del día comienza a quitar aquella neblina y comenzamos a ver lo que antes no podíamos ver. Así que el Evangelio comienza a ser claro. Comenzamos a entender acerca de Dios, ya no de acuerdo a lo que yo creo simplemente, no de acuerdo a lo que yo quiero que Dios sea, sino comenzamos a aprender que Dios es un Dios santo, que Él no tolera la maldad y que ahora vemos nuestra vida y decimos, yo no puedo cumplir esas demandas. Y comenzamos por la obra de Dios en nosotros ahora a ver nuestro pecado, a ver la maldad en nuestro corazón. Comenzamos a ver las inclinaciones hacia el mal de manera continua. Y cada vez que el Evangelio es anunciado y leemos la palabra del Señor, esa neblina comienza a quitarse. Así que comenzamos a ver con mayor claridad, vemos nuestra incapacidad, pero también la gracia de nuestro Señor, su obra en la cruz del Calvario comienza a mostrársenos. Y comenzamos a ver la necesidad de Cristo, la necesidad de que aquella obra en la cruz del Calvario, que para nosotros era una locura, era algo insuficiente, 5 panes y 2 peces, ahora es todo lo que necesitamos para estar a cuentas con Dios. El Evangelio comienza a ser claro ante tus ojos, en tu mente, en tu corazón. Así que ahora vienes a Cristo reconociendo estas verdades, tu insuficiencia, pero a la vez confiando que Cristo es suficiente, que el Señor te salva, que el Señor te satisface, que solo Cristo puede dar descanso a tu alma. Así que este milagro culmina de una forma sorprendente, porque después que todos hubieron comido y se hubieran saciado, versículo 12, Él dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada. Algo que puedes sostener en tu mano, luego se convirtió en algo que era imposible trasladar para una persona. 12 canastas llenas de pan. Se comieron hasta saciarse y sobró aún. Aquello poco, 5 panes y 2 peces, dieron satisfacción a miles y miles de personas. Y eso es lo que Cristo hace en la vida del hombre. Eso es lo que el Señor hace en la vida de aquellos que vienen delante de Él. El Señor, ante todo aquel que viene rogando por su perdón, Él entonces entrega provisión abundante, gracia sobreabundante, la cual es suficiente para todas las necesidades del hombre. 5 panes y 2 peces. Mi pregunta es, ¿no es así como el hombre ve el Evangelio? Como algo insuficiente. De hecho, Pablo lo expresa. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. No ven nada bueno en ello, nada provechoso en ello. Porque son como estos hombres, piensan en Cristo simplemente como alguien que está a su beneficio y nada más que aquello. Pero cuando el Señor comienza a orar, muestra realmente que la gracia es sobreabundante para pecadores. Y ese es el glorioso evangelio de la gracia de nuestro Dios, que Cristo hace por el hombre lo que jamás el hombre hubiera podido hacer por sí mismo. En la cruz del Calvario, Él entonces proveyó el pan espiritual que sacia toda el alma.
Cuando vamos al versículo 35 de Juan 6, más adelante dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que la fe salvadora no es meramente un asentimiento intelectual, no es un asunto netamente de saber cosas, saber ciertas verdades, sino es un acto de apropiación personal, es extender esa mano para tomar el pan que el Señor está dando. Es tomar esa mano para aferrarnos a la única esperanza que el hombre tiene para hallar descanso para sus almas. Es aferrarse a Cristo, a todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario como suficiente Salvador que puede darnos comunión con Dios. ¿Qué hace el hombre? El hombre busca satisfacer esta necesidad yendo de aquí para allá. Tal vez has probado de todo. Tal vez has ido a personas que de una u otra manera puedan decirte el camino a tomar, o personas que dicen poder leerte el futuro, cosas por el estilo, buscando satisfacer esa demanda y sentirse seguro y tener paz. Tal vez has ido a que personas te lean la suerte. Eso no es más que una expresión de un alma sin Dios. Un alma que anda en búsqueda de aquello que le pueda dar tranquilidad y descanso a su alma. Tal vez puede ser de aquellos que se levantan cada mañana a leer el horóscopo, como si aquello pudiera en parte satisfacer esa intranquilidad que hay. Has probado de todo, el placer. Tal vez has llegado a las drogas, al alcohol, la ludopatía, envolverte en distintos tipos de actividades, pero sigues experimentando ese vacío interior que nada parece llenar. Ves a los jóvenes yendo a disfrutes semana tras semana, y van y lo pasan bien, disfrutan, hacen un montón de cosas, consumen de todo, llegan a su casa, se sientan en su cama y ahí están. El efecto de todas aquellas cosas pasan y la necesidad del alma sigue allí. Y esa es la búsqueda del hombre, en uno y otro lugar, buscando cómo poder satisfacer todo aquello. Y aquí entonces el Señor nos ilustra el Evangelio y nos llama a descansar en Él. Y a no descansar en nuestros propios esfuerzos. Nos llama a recostarnos para esperar lo que Él tiene que darnos. Y nos llama también a recibir ese pan que Él ofrece gratuitamente a todos aquellos que vienen delante de Él. Así que Cristo es el pan de vida para almas hambrientas. Gracia abundante, gracia sobreabundante. Y el profeta Isaías dice que venid, comprad sin dinero, porque esto es algo gratuito. El Señor nos llama a descansar en Él, a recostarnos para esperar lo que Él tiene que darnos. Nada que puedas ganar, nada que tú puedas presentar como una ofrenda agradable a Dios para alcanzar salvación. Es descansar en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario en favor de pecadores. Así que quiero concluir citando 3 preguntas. La primera es si has reconocido que el hambre que tú tienes es un hambre no física, sino una profunda necesidad espiritual que tan solo Cristo puede satisfacer. ¿Has reconocido aquello? ¿Has aceptado ahora la total incapacidad que tú tienes, que a través de tus recursos morales o lo que sea, poder entonces satisfacer aquella necesidad? Y la pregunta es, ¿vas a venir ante el pan de vida para que Él pueda satisfacer aquello que tanto anhelas? Este Señor que multiplicó los panes fue el mismo que entregó su cuerpo para ir a la cruz. El pan que desciende del cielo, como dice Juan 6:33.
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces la pregunta final es, ¿qué vas a hacer con Cristo? ¿Qué vas a hacer con Él? ¿Seguirás yendo de aquí para allá, en un ir y en un venir, y los años pasan y van y vienen? ¿Y vas a ignorar al Salvador que fue a la cruz del Calvario para pagar el pecado de aquellos que no tienen nada que hacer por su alma? ¿Qué vas a hacer con Cristo? Es una pregunta que debes con sinceridad responderla. Y el Señor entonces aquí llama por medio del Evangelio a los hombres, diciéndole: venid, almas hambrientas, comed el pan del cielo. Es lo único que puede satisfacer tu alma. Querida visita que estás con nosotros en esta tarde, este es el llamado del Señor: venid, comed del pan del cielo. No os quedéis en vuestra bancarrota. No os quedéis confiando en tus propios medios, en tus propios esfuerzos, cuando delante de ti el Evangelio es presentado y te dice no hay nada que puedas hacer. Y puedes ver la cruz, la obra de Cristo, como meros 5 panes y 2 peces, no le das valor. Pero es allí donde estos hombres encontraron sustento físico y es allí donde tú puedes hallar realmente descanso para tu alma. Y por eso el llamado del Señor es claro. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de vida eterna. Y si tú confías en Cristo con todo tu corazón y vas en oración y le dices: Señor, comprendo mi incapacidad. Esta es mi realidad, me he llenado de panes de este mundo que me dan algo temporal, pero no me pueden realmente satisfacer. Pero comprendo que todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es para darme verdadera vida, verdadero descanso para mi alma. Señor, me arrepiento de mis pecados. Aquí está mi pecado. Y en la medida que los confías en Cristo como el único Salvador, el único que puede darte comunión con Dios. Ese es el llamado del Evangelio. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Y cómo podemos estar a cuentas con Dios? Por el único mediador que nos puede dar reconciliación con Dios. Y este es el mensaje del Evangelio, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Que el Señor nos ayude a todos.